Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Vietnam, en la antigua colonia de la Cochinchina francesa. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Hanoi, la milenaria capital de Vietnam, se despliega como un lienzo donde se entrelazan la rica historia del país, las huellas de su pasado comunista y un presente vibrante que mira hacia el futuro. Con sus calles laberínticas, lagos serenos y una atmósfera que evoca tiempos pasados, Hanoi cautiva a los visitantes con un encanto único. Hanoi, cuyo nombre significa la ciudad entre los ríos, se asienta a orillas del Río Rojo, un eje vital que ha moldeado la historia y la identidad. Fundada hace más de 1000 años, la ciudad ha sido testigo de dinastías imperiales, la colonización francesa y la lucha por la independencia. Hoy Hanoi se erige como el centro político y cultural de Vietnam, un crisol de tradiciones y modernidad. El corazón de Hanoi late con fuerza en su casco antiguo, un laberinto de calles estrechas y bulliciosas donde los edificios coloniales franceses se mezclan con templos antiguos y casas tradicionales. Cada calle tiene su propia especialidad, desde la calle de la seda hasta la calle de los utensilios de cocina, creando un mosaico de colores, sonidos y aromas. En el centro del casco antiguo, el lago Hoan Kiem ofrece un respiro a la vorágine urbana. La leyenda de la tortuga dorada que entregó una espada mágica al emperador Le Loi impregna el lago con un aura mística. El templo Nok Son, situado en una pequeña isla en el lago, es un remanso de paz y espiritualidad. Hanoi conserva las huellas de su pasado comunista, visibles en monumentos, museos y la arquitectura de algunos edificios. El mausoleo de Ho Chi Minh, donde reposan los restos del líder revolucionario, es un lugar de peregrinación para los vietnamitas. La plaza de Ba Dinh, donde Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam, es otro símbolo importante de la historia del país. Hanoi es un paraíso para los amantes de la gastronomía. La ciudad es famosa por sus platos callejeros como el pho, sopa de fideos, y el bun cha, que son fideos con cerdo a la parrilla. Los cafés tradicionales,
donde se sirve el famoso café con huevo, son lugares ideales para observar la vida cotidiana de la ciudad. Hanoi se encuentra en un momento de transformación, con una economía en crecimiento y una población joven y dinámica. La ciudad se está modernizando rápidamente, pero conserva su encanto tradicional. Hanoi se proyecta como una ciudad moderna y sostenible que honra su pasado mientras construye un futuro prometedor. En el corazón del casco antiguo de Hanoi existe un tramo de vía férrea que atraviesa estrechas calles residenciales. Esta peculiaridad ha dado lugar a la famosa calle del tren, donde la vida cotidiana se desarrolla a escasos centímetros de los vagones que surcan las vías. Vietnam sigue siendo una incógnita. Aunque intentamos pasarlo de la mejor manera, este breve periplo por Asia va llegando a su fin. Ya volveremos a tierras más familiares. Las melodías del alma desentonan cuando se ejecutan con instrumentos raros. Durante años la calle del tren se convirtió en una popular atracción turística donde los visitantes acudían a presenciar el paso del tren entre los edificios. Cafeterías y pequeños negocios se establecieron a lo largo de las vías, aprovechando el flujo de turistas. Debido a preocupaciones de seguridad, el gobierno vietnamita ha implementado restricciones al acceso de turistas a la calle del tren. El objetivo es prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los residentes y los visitantes. La línea ferroviaria que pasa por Hanoi es una parte esencial de la red que conecta el norte con el sur de Vietnam. Esto significa que los trenes pueden dirigirse hacia el sur, hacia ciudades como Hue, Da Nang y finalmente Ho Chi Minh. También existen rutas que se dirigen hacia el norte, conectando Hanoi con otras ciudades y provincias del norte de Vietnam, así como con la frontera con China. Es importante recordar que la calle del tren es solo una sección de la red ferroviaria. Los trenes que pasan por allí son los mismos que circulan por el resto del país. Debido a la naturaleza de la vía que transcurre por zonas residenciales, se ha generado un gran interés turístico y esto ha obligado a las autoridades a tomar medidas de seguridad.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Vietnam y si así fue te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.